Empate del Deportivo ante la Real Sociedad en un partido que la verdad no tuvo una gran historia. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Xane Silveira y vamos a hablar un poquito de ese Real Sociedad B1 Deportivo 1, un partido en el que hasta los propios protagonistas reconocieron que era difícil mantener la intensidad de semanas pasadas. El Deportivo ya es campeón de Liga, el equipo coruñés ya ha ascendido a segunda división y estos últimos dos partidos no tienen lógicamente esa carga de nervios, esa carga de intensidad, esa carga competitiva que pueden tener otros encuentros como los 36 anteriores, obviamente. Pero es que además la Real Sociedad B, el conjunto filial del Txuri Urdin, tampoco se estaba jugando nada, así que vimos un partido en el que ambos equipos pudieron probar algunos futbolistas nuevos, en especial Imanol Idiáquez, que hizo hasta 10 cambios en su 11 titular, pero en el que, entre que nadie se juega nada y que la lluvia tampoco ayudó, vimos un partido muy flojo. Vamos a hablar un poquito en clave deportivo de lo que pasó, aunque hay que reconocer que al final, la falta de intensidad hace que sea injusto, ¿no?, valorar realmente lo que pasa a nivel individual en el partido. Pero Idiáquez hizo 10 cambios, solo repitió José Ángel, los habituales titulares en ese centro del campo, y como habíamos anticipado en la previa, pues jugaron Llano, Barcia, Jaime, París, Davo, Alcaina, Callarga, Salva, Rubén, y la duda estaba en ver si finalmente iban a jugar Quintero y Valcarce, que entraron unos minutos en la segunda parte. Además, Idiáquez reconoció en postpartido que quería probar a los dos porteros, también lo había dicho en la previa. Entonces vimos hoy a Alberto, ayer mejor dicho Alberto, y la próxima semana veremos a Puerto, que será seguramente el cancerbero que actúe ante el Castellón en esos dos partidos por el campeonato definitivo, por el título, no sé exactamente cómo llamarle, ante el Castellón, ya que, como sabéis, Germán Parreño está lesionado. Pero bueno, respecto al partido, por cierto, la Real Sociedad, que salió con una defensa de 5, habíamos comentado esta posibilidad en la previa con Agote y Dadie, y yo creo que el Deportivo la verdad es que fue vigilando bastante bien. Es verdad que se adelanta la Real B con un gol que nace de un centro de Agote, que fue el que más daño generó realmente desde la banda izquierda por parte de la Real Sociedad, y Mikel Gotti aprovechó el rebote para hacer el 1-0. Pero vimos un Deportivo que empezó muy bien, saltó muy intenso el partido. De hecho, en los primeros 15 minutos tiene 3 ocasiones clarísimas, ambas nacientes de pases, de asistencias, de últimas jugadas de Salva Sevilla, que ayer tuvo un partido bastante bueno, en un ritmo bajo lógicamente del encuentro, pero ahí con espacios lógicamente Salva tiene calidad a raudales y tiene visión, sacó su batuta para dirigir un poquito al equipo. Y en apenas 15 minutos dejó a Alcaina ante el portero, primera ocasión en el minuto 4 que para Fraga, poco después Davo en el 8, otra vez con un disparo muy flojito, sin mordiente, que para Fraga, y ya en el minuto 20 una volea de Callarga, que yo creo que tenía tiempo de sobra para controlarla, pero además la verdad es que no la engancha. Yo creo que no se cree el propio Callarga que vaya a entrar esa pelota, ¿no? Es un remate un poco flojo, pero el pase de Salva Sevilla la verdad es que era una maravilla. Y a partir de ahí sí que el Depor pierde un poquito la intensidad, ve que no le entran los goles, baja ese ritmo alto de presión. Vimos a Alcaina al principio muy incisivo, incluso provocando algún error en la zona de salida de balón rival, y sobre todo a partir del 20-25 empieza a llover muchísimo. En el descanso dejó de llover, pero ya el campo estaba impracticable, los propios jugadores lo reconocieron. Rubén López al acabar, Dani Barcia, hablaron de que ellos intentaron jugar. La verdad es que el Depor salió con 4-3-3, con bastante personalidad para sacar la pelota, para jugarla desde atrás, incluso cuando el campo estaba difícil, pero luego es que la pelota directamente había zonas en las que ni corría el balón. Vimos alguna jugada carambólica, recuerdo una de José Ángel intentando despejar que no llega, pero bueno, la verdad es que fue un partido en el que se fue poco a poco perdiendo la intensidad y la Real Sociedad B fue despertando, aunque en la primera parte prácticamente no tiene nada. Tiene un disparo alto de Pablo Marín que se va muy largo y una de Fiabema que ayer estuvo bastante desaparecido. Y ya en la segunda parte, con un campo que está bastante mal, en el 53, como decíamos antes, se adelanta Mikel Gotti, es una jugada bastante carambólica, un centro lateral de un Axagote que queda rebotado. El primer rebote da en Jaime, de Jaime va para la espalda de Barcia, le queda ahí un balón muerto a Mikel Gotti, que la pisa en el área, lo hace muy bien Gotti y marca a placer.
Mejoró el Deportivo con la entrada sobre todo de Jeremai, que dio un poquito de ritmo al encuentro, sobre todo porque no había ya, las pulsaciones habían bajado bastante y con los cambios el Depor, no digo que lo acelerase y volviese a ser un encuentro súper competitivo, pero sí que Jeremai le dio un extra al equipo que le hizo muy bien. Y de hecho, a la que aceleró Jeremai, a la que controló Jeremai con espacios, recién había entrado Barbero en el terreno de juego, disparo con pierna izquierda que para el cancerbero, deja un rebote y Barbero, recién entrado en la primera pelota que toca, pone el 1-1. Y de hecho, en la siguiente, en la jugada totalmente posterior, Barbero se queda muy cerquita, en un balón al espacio que al final le faltó ahí un poquito de energías para poder poner el 1-2 para el Deportivo. Y a partir de ahí tampoco hubo mucho más. La verdad es que el Depor sí que tuvo ocasiones para llevarse los 3 puntos, pero la verdad es que el resultado ya a nadie le importa. Era un partido que solo servirá para las estadísticas. Sí que es verdad que el Depor tiene un par de récords a tiro de piedra de imbatibilidad que podría lograr la semana que viene ante el Real Unión, pero bueno, el Real Unión se está jugando el descenso, así que le va a importar bastante más el partido al Real Unión que al propio Deportivo. Por comentar un par de nombres individuales, ya hemos hablado de Salva, hemos hablado de Alcaina, Callarga creo que hizo una buena primera parte. Me quedó de ver un poquito de Rubén López, es verdad que el campo no lo permitía, pero yo creo que Rubén es un futbolista que tiene calidad para relacionarse un poquito más con el juego. No lo estamos viendo relacionarse mucho esta temporada en el primer equipo, lo decía en la previa. Yo quiero ver a Rubén un poquito más cerca de pelota, un poquito más cerca de la base. Al final ayer José Ángel y Salva acumulaban un poco todas las posesiones y Rubén quedaba un poco más en una tercera altura del centro del campo. Él no es media punta, él es un interior de mucho recorrido, de mucho trabajo, y a mí me gustaría verlo, a ver la próxima semana si lo podemos ver relacionándose un poco más con el juego, que es lo que al final un mediocentro se le acaba pidiendo. Como digo, ayer no era el partido para valorar a nadie, menos cuando el encuentro se puso difícil a nivel césped. Me gustó ya no defensivamente, que es una tarea en la que siempre le exigimos un poquito más, y me gustaría que ofensivamente, si el próximo partido juegue, se anime un poquito, porque el otro día ayer tuvo un par de arrancadas muy buenas y ya no es pura potencia. El llano que nos gusta, el llano que nos hizo disfrutar en el Fabril, es el que se atreve con esas conducciones verticales, el que se atreve con esas pasadas al extremo. Lógicamente, en primera ref ya no es lo mismo que segunda ref. De hecho, ayer hizo una en la segunda parte que se le queda la pelota atrás y se queda con la cara de, bueno, igual no puedo seguir intentándolo porque el césped no está, pero sí que es una cosa que a ver si podemos ver un poquito más la semana que viene ante el Real Unión. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Una crónica muy cortita, la verdad es que el partido no tuvo mucha historia. Pudimos volver a ver a Luis Quintero unos minutitos, vimos a Pablo Valcarce unos minutitos, aunque muy desaparecido. Tuvo un remate de cabeza ahí que yo creo que ni sabe cómo le llega el balón. Y nada, es que es un partido en el que tampoco se puede, yo creo que sacar grandes conclusiones sería bastante injusto, pero es un buen partido para que los jugadores que tenían menos minutos cojan un poquito de rodaje. La semana que viene seguramente no haya tantas rotaciones ante el Real Unión porque ya hay que pensar en el Castellón, aunque el partido parece que va a ser la ida el 29 entre semana, miércoles, y la vuelta el domingo 2, por lo tanto ese partido va a ser para descansar. Y por cierto, ojo con Chimo y ojo con Diego Villares, que ayer no jugaron, los dos están con 4 amarillas, a una de cumplir ciclo, y aquí sí que computa el ciclo. Si acabas sancionado. Una vez que entras en esa fase final, playoffs, promoción, etcétera, etcétera, se limpian las tarjetas y pasan a ser 3 tarjetas, pero en este caso, si Villares viese la quinta amarilla ante el Real Unión, si Chimo la viese, se perderían el partido de ida ante el Castellón, así que veremos, pero esperemos que no suceda porque sería una pena perder a 2 futbolistas que son titulares. Si os ha gustado el vídeo, recordad dar un buen like, suscribiros y activar la campanita. Dejadme un poquito en comentarios qué jugador os gusta un poquito más de esta unidad B, debatamos un poquito ahí, ya que el partido no nos ayudó mucho. También si queréis dejarme un poquito lo que os pareció el encuentro, aunque coincidiréis conmigo seguramente en que no fue el mejor partido de la historia.